Entonces ya no hay medidas con Él, pero con nosotros sí, po. Por eso nosotros hoy tenemos ángeles. Por eso tenemos toda la ayuda del cielo nosotros hoy día, para con nosotros. ¿Por qué tenemos ayuda? Porque Dios siempre tiene la esperanza de restaurarnos. Y esa restauración es la que hace sufrir a Dios. Por eso somos el género de seres vivientes más deteriorado de Dios. Porque los otros ya no hay nada que hacer. Ya las cosas están hechas, están decididas, se acabó, se terminó. Pero con nosotros todavía no. ¿Se fija? Somos el género que le está dando más lágrimas al Señor. Ayúdenos el Señor. Seguíamos con el ángel de Jehová. El ángel de Jehová entonces antiguamente era nuestro vecino, hoy día vivimos juntos. Ya no solamente acampa a nuestro alrededor, sino que vive con nosotros. Nos protege, nos cuida, nos guarda, está siempre con nosotros. En donde quiera que vamos, Él está con nosotros porque usamos la misma casa. Por eso la Biblia dice, aunque vosotros fuereis infiel, ¿qué dice? Habla de una palabra mágica. Piensa en esa palabra, permanecer. La palabra permanecer significa, ¿por qué Dios habla de permanecer? ¿Qué significa permanecer? Seguir estando donde estoy. Eso significa permanecer. Seguir estando donde estoy. Sigo permaneciendo. Ya sea en lo que estoy haciendo o como estoy, como sea. Pero estoy donde ya estoy. Y no voy a salir de ahí. Entonces, ¿qué nos prometió Dios? Cuando nosotros le dijimos, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida, Señor. Te acepto. Entonces Jesús dijo, ya, desde aquí en adelante eres mi hijo. Haz mi voluntad y te vas conmigo, porque los amigos de Él son los que hacen su voluntad. No se olvide de eso. ¿Cuántos dicen amén? O sea, aquí no se va al cielo cualquiera que se manda solo o quiera hacer lo que quiere hacer. No es así. No sirve de nada llegar a una iglesia si usted piensa así. Hay que hacer lo que Dios quiere de nosotros. Para eso Dios levantó pastores y dice, os daré pastores que os apacienten con ciencia y con sabiduría. Entonces, ya el Señor decide vivir en nosotros a través de esta persona, del Paracleto, el que le cuida a su esposa, a su novia, la está cuidando a su novia, que va a ser su esposa. ¿Se fija? Entonces, Él es el representante de Dios mismo en la tierra. Por eso que Él, en el siglo V aproximadamente, después cuando se interpretaron las Sagradas Escrituras ya para un mundo más moderno, un hebreo más moderno, de poder entenderlo en otros idiomas, el pueblo de Masoreta a este ángel le dejó el nombre de Espíritu Santo, porque Él es el que trae la comunicación. Él es el Espíritu Santo. Él es Dios mismo en ese minuto, porque Dios es la institución. Por eso dice, yo soy Dios de dioses, dice la Biblia. Entonces, y vivo en medio de ellos. ¿Se acuerda cuando pasamos el gobierno de Dios? La mesita con los 24 arcanos, ¿se acuerda? Ya habían 7 más antiguamente. Satanás cuando fue echado del monte, que estaba arriba de esta administración, ¿cierto? En Ezequiel, y después fue sacado de aquí también, cuando muere Cristo en el madero de la cruz. ¿Se acuerda de ese estudio? ¿Ah? Ya. Entonces, ahí, hermano, cuando Jesús a nosotros nos dice que ahora Él permanece fiel para siempre, significa que este ángel, entienda esto, por eso esta palabra, ese ángel que lo mandaron del cielo para que viva conmigo, y aunque yo sea el infernal más terrible me vuelva después de haber aceptado a Jesús, de haberle dicho a Jesús que me quiero ir a vivir con Él, que quiero estar con Él, ese ángel siempre va a estar conmigo. Dios lo va a hacer lo pedazo a mi lado, pero no va a dejar que se aparte de mí. ¿Por qué? Porque Él dice que aunque yo fuese infiel, ¿qué va a hacer Él? Él va a permanecer, significa que ya está. Él va a permanecer fiel. Entonces ahí es cuando Dios defiende al Espíritu Santo, a ese ángel. Y dice estas palabras, todo aquel que afrentare al Espíritu Santo, o sea, que le hiciera frente, que hoy día usted está teniendo otro conocimiento, que muchas iglesias no los dan. Hoy día usted está sabiendo que usted está conviviendo con una persona. Ya no es su vecino, es la persona que ocupa el mismo lugar que ocupa usted, la misma parte que ocupa usted, la misma casa. Entonces, si usted con esa persona, usted lo enfrenta y lo trata mal a él, ahí estamos en problema, dice la Biblia. Dice la Biblia que si afrentamos al Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Leí el versículo? Nos hacemos reo del infierno, dice. Oiga, ¿cómo defiende al ángel Dios? ¿Me está entendiendo cómo funciona esto entonces?
Aquí no, es que cualquiera pesque al Espíritu Santo y ande chuteando con él tampoco, ¿no? Yo converso con él, a veces cuando hacemos temas, yo espero también. Él me trae cosas. Acostúmbrese, conviva con él. Trátelo bien, porque dice la Biblia que hay que tratarlo bien. La Biblia lo dice que no lo entristezcamos, que no lo pongamos triste, dice. Démosle gozo, alegría a él, porque él se lleva todas las chuecas de nosotros. Cuando nosotros nos portamos mal, hermano, él está aguantando agua ahí en la misma casa que vivo yo, vive él. ¿Se fija? Entonces, ¿se da cuenta usted lo delicado que es que una persona que vivía en los cielos, que vivía bien, que no tenía problema, que estaba con Dios mismo y estaba feliz, lo hayan mandado aquí a vivir con un pecador en una misma casa, hermano? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Ayúdenos el Señor. Quería explicar un poquito estas palabras. A ver, quería explicar un poquitito. ¡Oh, Señor! Voy a explicar un poquitito estas palabras porque la Biblia dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que temen a Dios. Y hablábamos del Antiguo Testamento. Yo saqué un poquitito aquí la palabra Jehová. Bueno, la historia dice y comienza cuando aparecen en las Escrituras estas consonantes en hebreo. Porque hay un mandamiento que Dios le da al pueblo judío. Y el mandamiento que Dios le dio al pueblo judío dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Entonces el pueblo judío nunca nombraba a Dios. Nunca lo nombraba, pero ellos nombraban estas consonantes porque ellos, el idioma de ellos se podía hacer. Yod, la primera palabra, la pronunciación, el sonido es Yod. Y se escribe más o menos así esa letra, Yod. Así. ¿Ah? No, miento, no es derecho. Esta es redondita que ahora que me acuerdo. Ahí. Yod. Así. Esa es la letra en hebreo de esta pronunciación, Yod, que es la primera letra, la primera consonante que apareció en la pared, la Y, que para nosotros es una Y, para nosotros es una Y, una I, o I, no sé cuánto le llaman, yo le llamo Y. ¿Y se llama? Ah, está bien ya. Después, hay otra pronunciación ahí en el muro que dice, se pronuncia así, con H, Hei. Y la letra de esa expresión, la pronunciación de esa Hei se escribe así. Yo más o menos traté de hacerla lo más parecido posible ahí. Hei. Esa es la letra. Hei, en hebreo antiguo. ¿Ah? Que esa es la H. H mudita que le decíamos nosotros. No sé si se le dirá igual hoy día todavía para los que van al colegio. ¿Así se dice H mudita, David? ¿Esa es la H mudita? ¿Sí? Ya. Después, la otra pronunciación es Vav, con B corta. Y se escribe, la letra que apareció en el muro es así. Esta es recta, para abajo, ahí. Pero es curvita arriba. Pero es recta para abajo. Esa es la otra sílaba. Y después aparece de nuevo esta misma de acá arriba, Hey. Aparece de nuevo esa misma de arriba. Ese fue el nombre. Ese fue lo que apareció en el muro. Que esta se le da la interpretación, esta va como la B corta y esta es como la H mudita. De aquí, en el siglo V aproximadamente, conforme a los historiadores que yo he leído, el pueblo mazoreta hicieron la invención de ponerle primero fue una E, no fue una A. Le pusieron una vocal aquí para poder leerla, aquí una O y aquí una A. Entonces, esta palabra quedó así. Va. Así quedó.
Y después en las interpretaciones ya más modernas, más idiomas más románticos de nosotros, más interpretativos, se le quitó esa H mudita, la última, y quedó así. Y ahí quedó el nombre Jehová. Pero no es que así se llame Dios. Esas consonantes eran unas consonantes que no tenían ningún tipo de expresión. De hecho, yo tengo aquí una escritura de etimológica, un poco, un historiador que habla un poquito de esto, dice: Jehová es el nombre que le dan a Dios algunas versiones en la Biblia y ponen aquí algunos derivados. Los judíos tenían un gran respeto al nombre de Dios. El tercer mandamiento que les decía, les dice: no usarás el nombre de Dios en vano. Así que ellos no lo pronunciaban. Por lo tanto, estas consonantes no eran un nombre. En su lugar decían palabras como Adonai, que significa Señor nuestro, Elohim, que significa Dios de dioses, Shaddai, que significa el Señor de la montaña, Emanuel, que significa el Señor entre nosotros, y nombres así que ellos le dieron, pero no es que era el nombre de Dios, sino que ellos dieron nombres de su corazón, de su amor, de su interior hacia Dios. Durante el siglo V aproximadamente, este grupo de eruditos que les conversaba recién yo, de los masoretas, comenzaron a dar una interpretación a la palabra Jehová, que es lo que yo le acabo de explicar, para no leerse, porque lo hemos leído varias veces eso. Por los siglos a esta combinación de letras se le llamó simplemente un tetragrama. O sea, si yo leo estas palabras en hebreo, que es lo original que salió en el muro, que es lo original que salió en el muro, estas letras, simplemente para todos los idiomas, tanto para el hebreo, para el idioma que fuera, era un tetragrama, no era un nombre de nadie. Entonces, cuando sale esto, algunos interpretativos dicen que puede representar las 4 razas de la creación de Dios, porque Dios creó 4 razas y nosotros, por testimonio, aquí en la tierra también tenemos 4 razas, si no me equivoco, la negra, la amarilla, la blanca y la roja parece que es la otra. El pueblo indio parece que ellos son la raza roja, parece. También tenemos 4 razas aquí en la tierra. Entonces, cuando habla de los 4 seres vivientes, algunos historiadores hablan de estas consonantes, cuando hablan de la creación de Dios y de los 4 seres vivientes en relación a lo que Dios le escribió en el muro allí para dar el mensaje de quién era Él. Entonces, Dios les dice allí, a donde nos dice, el Señor nos dice, y el ángel de Jehová. Entonces nosotros decimos el ángel de Jehová. Si ya conocemos que Jehová, las sílabas Jehová son un tetragrama, entonces quiere decir que Dios, hermano, lo que hizo fue hacer una organización para proyectar la salvación del hombre. Y la proyectó después de Jesucristo con un ángel, con un enviado, con un mensajero desde el cielo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué la proyecta así? Porque el tiempo en el que antes de la venida del Señor Jesucristo, el trato con el hombre era de una manera, el Señor con los hombres, y después que vino Jesús a la tierra como Cordero de Dios, el Cordero inmolado, el trato cambió también, las políticas también cambiaron. Entonces, cambia el sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de Espíritu Santo y hablamos de ángel de Jehová, estamos hablando de la convivencia que tenemos nosotros con este ser celestial, con este ser que llegó de allá arriba, de los cielos, a convivir con nosotros, a vivir con nosotros. Ahora, el tema pasa porque la Biblia en Colosenses, hermano, no vamos a leer mucho, algunas cosas a lo mejor esté atento que se las voy a preguntar a usted. La Biblia nos habla y nos dice que en los cielos aquí, nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Contra quién tenemos lucha, dice la Biblia? Contra potestades, principados. O sea, hay organizaciones aquí en estas regiones celestes. Entonces, se imagina aquí que viene un ángel a cuidarnos y aquí hay principados, hermanos, que quieren hacernos pedazos. Entonces, hay organizaciones que quieren hacernos pedazos. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar con el ángel? Ese es el ángel, el Espíritu Santo, el comunicador. Ese es el comunicador, el que nos tiene relacionados con Dios. Ese es el más íntimo para nosotros.
Ese es un mensajero, es un ángel. No es un querub, no es un serafín, no es un arcángel, es un ángel nomás. ¿Se fija? Pero él es el más íntimo en la relación Dios-nosotros, es el más íntimo. Pero ahora Dios, también como cuerpo de Él, tiene que organizarnos, cuidarnos, protegernos, estabilizarnos para que podamos llegar al cielo, porque por nuestra capacidad, y lo dijo el Señor, piensen esto, dijo el Señor, de que si no teníamos fuerza, ¿a quién le pidiéramos? A Él. ¿Amén? ¿Qué significa que cuando no tenemos fuerza? Cuando no tenemos capacidades de hacer cosas. Cuando ya esta cosa es muy complicada, por hermano. Y a veces usted sufre y tiene problemas y la cosa tiene que seguir. Entonces, aquí, hermano, hay entidades malignas, entidades, instituciones del maligno, del malo, esos 7 reinos que están con él, que lo vimos en Apocalipsis. Están organizados con él, lo vimos en Apocalipsis, que estas 7 cabezas que tiene Satanás están proyectadas con él, están organizadas con él. Entonces, aquí nosotros, si miramos humanamente, no vemos nada. Pero aquí hay organizaciones. Lo dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis. Dice, gócense los cielos, dice. Lo hemos leído, ¿cierto? ¿Cuántos se acuerdan de esa palabra? Alégrense los cielos, los que viven allá arriba. ¿Pero qué dice de aquí abajo? Pero hay de los que viven, ¿dónde? En la tierra. Hay de los que viven en la tierra, dice. Porque ¿quién ha descendido a nosotros? Satanás, dice. Satanás. Porque le queda un breve tiempo, dice. ¿Se fija? Entonces él con su organización, ¿usted cree que va a andar detrás de nosotros poniéndonos un palito para que nos hacernos una zancadilla? No, él quiere que nos perdamos, hermano. Él no quiere que la iglesia del Señor Jesucristo exista aquí en la tierra. Él quiere traer, ¿qué quiere traer a tu corazón? ¿Qué quiere traer a mi corazón, aquí a la cabeza? Escúcheme bien lo que le voy a decir. ¿Sabe lo que quiere traer a su cabeza Satanás? Pecado. ¿Sabe lo que significa la palabra pecado? Que se nombra tanto y no sirve de nada nombrar tanto si la gente no sabe lo que significa y cómo poder luchar contra eso. Significa transgredir, faltar a los principios de Dios. Todo lo que la Biblia nos dice cómo debemos vivir, así debemos vivir. Y el que no vive como dice la Biblia que viva, el tal es un transgresor, un pecador y no se puede ir al cielo. Y eso es lo que quiere Satanás. Que vivamos transgrediendo la palabra, porque dice en hebreo que ya tenemos el conocimiento. Aquellos que se les fue dado el conocimiento de la palabra de verdad. Usted que viene aquí a tomar conocimiento, ya les he dado el conocimiento de la palabra de verdad. Entonces, si ya les he dado el conocimiento de la palabra de verdad, nosotros ahora tenemos otra responsabilidad, porque el pobrecito que está allá afuera nunca conoció nada, nunca fue a una iglesia, a lo mejor no fue enseñado ninguna cosa. Y se fue al infierno porque no tenía Jesús, porque Jesús es la puerta para el cielo y no hay otra, nos guste o no nos guste. Entonces, a lo mejor nunca quiso, fue soberbio, porque esto comienza por fe, dice la Biblia. Esto no comienza porque la gente tiene que sentir algo, porque la gente tiene que ver algo, no. Por eso ya la gente le pregunta, ¿usted anda voluntariamente? ¿Usted quiere seguir a Dios? ¿De verdad que ama a Dios? Porque no me venga aquí que yo lo engañé después y lo convencí para que siguiera a Jesús y al año después ya se quiere retirar. Jesús fue tan terrible que con el hermano José me acordaba hoy día de ese tema, que Jesús a la gente que le seguía le dijo, mire, si ustedes quieren construir en mí, piensen primero cuánto tienen para construir, dijo. Y después síganme. Porque no vaya a hacer cosas que después sean vergüenza para los demás. Mire, Jesús les dio hasta la posibilidad que se fueran a pecar tranquilos, que lo pasaran bien aquí. Hicieran lo que quisieran, después se van a ir al infierno a sufrir la eternidad tranquilo y van a sufrir millones de años, millones, eternos. Pero dijo Jesús, el que quiera venir conmigo, tome su cruz y sígame. ¿Se fija que Jesús no agarra el cogote a nadie? Él ofrece un sistema de vida, pero tiene un precio. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar ese precio? Pero es su conciencia, pues, hermano, es su conciencia, usted decide seguir a Jesús. Usted dice si quiere o no quiere seguir a Jesús. Eso lo decide usted, no Dios. Dios ya pagó, le tiene la puerta abierta, ni siquiera la ha cerrado, ya le dio el ticket, la entrada, lo tiene todo. Entonces ahora hay una organización. Por eso yo siempre hablo de organización. Estas organizaciones, hermano, por eso yo me gozo mucho. Hoy día voy a hablar un poquitito. Años atrás, el Señor me fue revelando algunas cosas. Voy a contar algo de eso. Me fue revelando una vestimenta a mí, por años. Me fue vistiendo Dios
conforme a cómo me iba a ir a ocupar él. Y yo hoy día me gozo porque esa vestimenta la llevo en mi corazón y la creo. En la medida también que Dios me fue vistiendo, fue preparando los ejércitos con nosotros. No se olvide, ¿qué le dice el pequeño David al gigante? ¿Por qué os habéis osado desafiar a los ejércitos de Dios? Le dice. ¿Y a quién estaban desafiando a los filisteos? A los israelitas. Eran los israelitas nomás. Pero David estaba pensando en otros ejércitos. ¿Qué le dice el profeta a su siervo? Señor, ¿por qué no deja mirar este cabrito un poquito? ¿Quiénes están con nosotros? Mire que no ve ni una. Y dice que el siervo mira así y vio unos ejércitos de Dios ahí de blanco. Y le dijo, Señor, estamos pero totalmente defendidos. Yo te decía, pues le dijo. ¿Ves? Entonces, si se dan cuenta ustedes, nosotros no funcionamos solos. Aquí funcionan organizaciones celestiales de parte de Dios. La iglesia tiene que recibir eso, tiene que acostumbrarse a saber de que esto, si nosotros pasamos algo, hermano, lo pasamos porque hay un diseño de Dios. Porque hay un diseño de Dios. Cuando tú comienzas a creer en esto, tú ya estás diseñado de Dios. Ahora el que se sale del diseño de Dios, problema de él o de ella. Porque Dios quiere diseñar tu vida. Él quiere hacer tu vida. Él quiere, Él desea. Le dice a Pedro, Pedro, si quería andar conmigo y que la cosa funcione, tiene que ser como yo, pues Pedro. ¿Se lo dice o no se lo dice? Pero ya no más como tú. Entonces, si alguien no deja que Dios lo maneje, que Dios, hermano, lo confeccione, que Dios haga cosas en su vida, nunca va Dios a poder hacer nada con nuestra vida. ¿Usted cree que yo va a estar aquí fue de un día para otro? Mire, un día yo siempre decía, Señor, ¿cuándo me va a dar un ministerio? Ya como 10, 15 años, no 15, pero como 15 ya haría, no sé, pero hartos años ya llevaba yo en el Evangelio. Y oiga, ya había pasado hartas cosas, algo ya estaba haciendo en el Señor. Yo un día le hice la pregunta al Señor, le dije, Señor, ¿y cuál es mi ministerio? Aunque me decía siempre el pastor que yo iba a ser pastor. Pero yo preguntaba por mi ministerio que yo no quería ser pastor. Entonces, estoy escuchando la radio y estoy escuchando una predicación, no sé quién era, no me acuerdo, pero el predicador dice así, Dios te está formando, dice, y empieza a dar su testimonio él. Me dice, Dios se demoró 15 años para formar el ministerio en mí, dice. Así que si tú ya tienes 15 años y tenés que esperar 15 años más, quédate tranquilo, porque Dios está formando tu ministerio, decía. Oiga, yo lo quedé escuchando y yo llevaba hartos años ya, pues si ya no llevaba poco. Y dije yo, chita, 15 años, ¿cuánto? Y sabe, hermano, yo te voy a decir algo. Yo empecé a orar a Dios por eso. Y le dije, Señor, yo voy a esperar lo que usted me diga. Ayúdeme, porque no me es fácil. Y sabe, yo a veces he sacado la cuenta, yo esperé 25 años para que se formara este ministerio. Y formar a Dios el ministerio que traía conmigo. 25 años. Así que, hermano, esto no es de un día para otro. Esto no es como a veces la gente ve que, que esto crece, que me gozaba el otro día porque una hermana me decía, estaba escuchando un pastor y escuchaba sus predicaciones y todo. Entonces, habían alguna enseñanza por ahí que yo no comparto con ese siervo. Y resulta que el Señor le revela al hermano y le dice, mira, no lo escuché por esto y por esto, le dice. Porque Dios conoce al hombre. Y me decía la hermana, ¿sabe, pastor? Yo no escucho más a ese pastor. No, po. Pero se da cuenta usted cómo Dios a nosotros nos cuida. Porque a nosotros, hermano, mire, si alguien me dice a mí, es que yo no recibo nada de Dios. Bueno, los muertos no reciben nada. El que está muerto en el espíritu nunca va a recibir nada. Nunca. Y te vaya a pasar la vida tratando. Porque el tratar, el hacerle empeño no sirve. Dice la Biblia que muchos procurarán, ¿se acuerda que hemos leído esa palabra? Procurarán entrar, dice. ¿Y dónde quedarán? Fuera. Entonces aquí el tema es meterse con Dios, por hermano. Es meterse con Dios, jugársela, vos. Que soy el peor de la iglesia, soy el peor de los Vargas, decía mi pastor. No importa, quédate como el peor. Me recuerdo cuando el pastor Gigi Ávila me dijo a mí que yo quería hacer cosas en la iglesia y todo. Y me choreaba y a veces conversaba con mis pastores. Y le decía y no me agarraba para nada. Oiga, 7 años
Nunca hice nada en la iglesia. Para lo único que servía en la iglesia era ir a pegar clavos, ir a arreglar la iglesia, pegar un ladrillo. Gracias a Dios que servía para eso. Yo un día reclamándole al Señor, pongo la radio porque yo escuchaba el programa del pastor Gigi Ávila en la tarde y tenía una predicación y decía, si Dios no te ha ordenado hacer nada, métete debajo de la mesa, decía. Porque ahí desde debajo de la mesa Dios te va a ver y te va a sacar en el día del rapto. Porque aquí no es lo que tú quieras hacer, es lo que tú vayas a vivir con Dios el resto de tu vida, decía. Aquí nosotros funcionamos por la vida eterna. Aquí nadie funciona para ser pastor, ni va a ser diácono, ni va a ser predicador, ni va a ser esto, ni va a ser lo otro. Todos funcionamos por salvación del alma, ¿sí o no? O hay alguien que está por tener algo aquí. No sirve, vos. Yo hago esta pega, hermano, porque me quiero ir con Dios. Toda mi vida he tenido la visión de salvarme, de irme con Dios. Y lo único que me interesa es estar con Dios. Desde ese día no le dije nunca más nada a mi pastor. Nunca. Y ahí empecé a ganarme su confianza, su cariño, y fui su ayudante. Fui ayudante del pastor después. Pero tuvimos tantas luchas, hermano. Tuve 12 años con él casi. Dios me bendijo mucho, pero no fue fácil. Hermano, te quiero decir algo. La organización de Dios, el ángel que está con nosotros, el ángel que convive, el íntimo que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nos cuide, para que nos proteja, el ángel de Jehová, el Espíritu Santo, que es el mismo, hermano. Los tiempos son diferentes, pero es el mismo. Esto nos lleva a nosotros a pensar entonces que cuando Dios está organizado, aquí algo está pasando. ¿Sabe usted y yo por qué podemos estar sentados aquí? ¿Sabe usted los demonios cómo nos tendrían con convulsiones a nosotros? ¿Sabe lo que me dijo el Señor una vez a mí? Había un hombre, un hombre de Dios. Un hombre de Dios estaba muy mal. Un hombre de Dios estaba muy mal. Y yo lo vi muy mal. Y vino uno de estos místicos que aparecen en las iglesias evangélicas, hermanos, y era un brujo, hermano. Y el Señor lo descubrió ese día. Y iba a tocar a este siervo. Y sabe que yo lo miro así. Y le dije, Señor, yo veo que ese hombre tiene cosas malas, le dije. Pero iba con tanto cariño, con tanta compasión a tocar al siervo. Porque estaba muy mal, estaba con una convulsión, unas cosas raras en la iglesia. Estaba muy enfermo. Él estaba muy enfermo hacía mucho tiempo. Así iba a la iglesia él. Y así funcionaba. Enfermo y todo, siempre llegaba. Y ese día él lo iba a tocar. Entonces viene él, se le acerca y le pregunta, porque no estábamos en culto. No me acuerdo si había terminado o iba a empezar, no me acuerdo, pero estábamos conversando y yo estaba sentado un poquito más allá. Y él le pregunta y le dice, hermano, ¿quiere que lo unja? Le dice, porque la bendición de Dios está conmigo, le dice. Y saca una voz así como media tétrica, así. Y yo, que era cabro, que no entendía mucho, miré y sentí algo tan raro, hermano, pero tan raro. Y me pongo al lado de la persona, y le dije, hermano, si tú oras con él, yo tengo que orar contigo. Y me queda mirando así como raro, así como desconcertado, y me dice, no, yo quiero orar solo con él. No, le dije. Si tú quieres tocar a este hombre, yo lo toco primero, le dije. Y sabe que el hombre, hermano, se descoyuntó entero, agachó la cabeza y como que arrancó de ahí, salió por el portón para afuera. Y se fue. ¿Por qué? Yo era un hermano nomás. ¿Se da cuenta usted de quiénes a veces, o cómo el diablo quiere destruir la iglesia? ¿Sabe, hermanito lindo? Una vez me mostraba el Señor cómo Dios nos protege a nosotros. Dios arma cosas, arma gloria de Él sobre instituciones. Esta institución está protegida por Dios, hermano. El ministerio Saboreando a Jesús, le guste o no le guste, lo crea o no lo crea, lo tiene Dios protegido con ángeles, con movimientos celestiales de arriba. A mí me lo ha mostrado el Señor. Por eso sepa a dónde vamos. ¿Qué es lo que nos demoremos? Problema del Señor. Ayúdenos al Señor. Tenemos muchas cosas que aprender, yo creo. Pero, hermanitos amados, escúcheme. Por eso el cuidado. Apocalipsis dice que cuando la mujer de sol está para dar a luz, ¿qué dice la Biblia? La bestia está para matar a esa criatura de la mujer de sol. ¿A quién representa la mujer de sol?
a la iglesia. ¿Quién es la criatura que nace en la mujer de sol? La persona que acepta a Jesús. Entonces, ¿qué quiere el diablo cuando alguien acepta a Jesús? Antes que crezca quiere destruirlo. Antes que crezca quiere matarlo. Porque después crece, toma conocimiento, ya le va a ser difícil. Ya no va a ser fácil. Ya va a ser una persona crecida. Ya no va a ser una guagüita. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿De qué tipo de trabajo nosotros estamos haciendo? Por eso que las instituciones deben estar bajo el poder del reino de Dios, de las instituciones de Dios. Dios tiene la gobernación, dice que está en los cielos, en las regiones celestes, gobernaciones, principados, potestades, dice que luchan en contra de nosotros, dice. Por eso es que nosotros no luchamos contra sangre ni carne, sino contra estas potestades. ¿Cómo luchamos contra estas potestades? ¿Usted se ve agarrándose a combo con un diablo? ¿Ah? Hoy día, no me acuerdo cuándo es que nos acordábamos con la Anita, conversaba conmigo, yo le contaba cuando era nuevo y veía demonios, los hermanos veían, yo mandaba a los hermanos para allá, le decía, hacíamos alguna morisqueta y cosas, hermano, porque los diablos nos agarraban para el deseo, hermano. Porque no captábamos ni una, éramos como cabros chicos y estábamos creciendo en el Señor. Y como niños chicos, recién creciendo, conociendo las cosas de Dios. Y después a través de las Escrituras nos damos cuenta que el poder de Dios es increíble, por hermano. ¿Qué tengo que andar siguiendo al diablo? Si el Señor Jesucristo dijo en mi nombre, echaréis fuera demonios. Y eso es todo. Y me dijo que le creyera y el diablo tendría que arrancar. Entonces, ¿le hago caso al Señor o le hago caso a los místicos? Entonces, ¿por qué tanta manifestación y el diablo se aprovecha de la falta de conocimiento de mucho pueblo de Dios? Por eso la Biblia dice, el pueblo de Dios cae por falta de ¿qué? De conocimiento, hermano. Porque el saber, el entender las cosas de Dios, el mundo de Dios, a nosotros nos cambia la vida. A nosotros nos cambia la vida, si esto es real. Esto no es religión, si Dios no vino a dejar una religión. De hecho, a los fariseos, a los escribas, que ellos eran los que se sabían las escrituras se las sabían por libro, porque ellos se dedicaban a eso, él le dice sepulcros blanqueados, le dice. Les dice que ellos no tienen idea, le dijo así, ustedes nunca han conocido al Padre, le dice. Ustedes no tienen idea, ustedes no saben, por eso no me reciben, le dice. Porque no conocen, como si ellos conocían las profecías. Oiga, y se nos fue dado a nosotros conocer estas escrituras. Y más encima éramos gentiles. Ni siquiera pertenecíamos a estas instituciones del cielo, hermano. Los ángeles no tenían nada que ver con nosotros. Pero hoy día Dios mandó su institución. Ahora, ¿por qué hablábamos de arcángeles, de ángeles, de querubines, de serafines? Ellos siguen funcionando. Porque en el cielo, en las potestades que hay allá arriba, son instituciones. Ahí hay príncipes, principales significan eso. Reyes que habían, que en algún minuto estuvieron sentados en la mesa de la gobernación de Dios con estos 24 arcanos y estos 4 seres vivientes que hay aquí, las razas de Dios y el Creador. ¿Se acuerda cómo ve Juan al Creador? Y lo trata a él de decirlo de alguna manera, porque él dice que ve ese brillo de piedra de jaspe, dice. ¿Cierto? Pero eso no es una persona, porque el Creador no es una persona. Él trató de decir algo de lo que vio de ese culto, de algo increíble. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos 7 estuvieron aquí, esos 7 ahora están trabajando con Satanás, tratando de destruir este mundo. Por eso dice, la Biblia nos dejó 2000 años atrás escrito Dios a través de Juan, y nos dijo el Señor a través de Juan, ay de los que viven en la tierra. Hay un ay que nos trajo Dios, a Satanás. Satanás se vino aquí a la tierra para tratar de destruirnos a nosotros, porque dice la Biblia que iba a perseguir ¿a quiénes? A los que conservamos el testimonio de Jesucristo, a los que somos herencia de aquella mujer. ¿Se fija? Entonces a nosotros nos va a perseguir, a nosotros quiere destruirnos. Hermanito, instituciones celestiales que hay allá arriba. Por eso la Biblia habla de creer. ¿Sabe yo? A veces cuando hemos tenido problemas, a mí se me imagina a veces, tal como le dijo Dios a Josué, medita en las cosas mías. Me imagino cosas, medito en las cosas de Dios. Yo creo que a veces Satanás no viene con un demonio en contra mía, viene con legiones. Quiere tratar de destruirnos porque esto va para grande, hermano. Y nosotros queremos una bendición muy grande, pero muy grande. Es muy grande la bendición de nosotros. Entonces,
¿Usted cree que el diablo, hermano, yo lo he visto en mis revelaciones que Dios me ha dado, cómo me persigue, cómo me busca, cómo Dios me muestra y me dice que esté tranquilo? Porque estos ángeles, estos arcángeles, estos querubines, estas organizaciones de Dios, hermano, están en favor de nosotros. Dios no te va a dejar. Por eso aquellos llaneros solitarios, aquí a lo mejor podríamos sacar otros temas para hablar de algunas cosas, cuando no se sabe de cómo funciona Dios. Por eso la Biblia dice, a uno los pondré, ¿cierto?, a hacer esto, a otros los pondré a hacer esto otro, y a otros los pondré a hacer esto otro, y a otro esto otro, dice, ¿cierto? Entonces es organizado cómo funciona la iglesia. Porque esto funciona por potestad, esto funciona por un poderío de Dios, por una organización de Dios. Pero eso a veces cuando vemos hermanitos, hermanos, que andan solos, se mandan solos, que dicen que tienen al Señor y que el Señor los mandó para allá y que el Señor nos mandó para acá. Entonces, y uno, en el fondo, hermano, uno ve una desprotección en ellos. Y que fácilmente, hermano, ellos pueden ser presas de Satanás. Y como decía mi pastor, como sale en las Sagradas Escrituras, el diamante verdadero, cambiarlo por el diamante falso. Sigue funcionando un diamante, pero no es el verdadero. Sigue funcionando el fuego, pero no el original, el extraño que le hicieron a Moisés o que quisieron hacer los hijos de Aarón. ¿Se fija? Los fuegos siguen, los diamantes siguen, todo lo bonito sigue. Pero como no hay institución, no hay organización, y el diablo es astuto, es sagaz, trabaja. Y él no trabaja así manifestándose, yo soy el diablo. No, él se vestirá, ¿cómo dice la Biblia? De ángel de luz. Ayúdenos el Señor a entender cómo funciona esto, hermano. Esto es un sistema de vida, es una forma de vida. Por eso, usted recomiéndele siempre a esos hermanitos que ve por ahí, si pertenecen a una iglesia, a una institución, si están bajo una cobertura de autoridad. Mire, lo más hermoso, hermano, yo comencé como ministerio, no está el pastor David Vázquez, pero él estaba a mi lado y yo le decía siempre, comenzamos con el ministerio y yo partía para donde mi pastor, viejito estaba allá a veces, y yo quería ir a buscar una palabra allá, sentía que él era mi autoridad, nunca quería dejar la autoridad. El pastor David Vázquez me decía, pastor, ahora usted va a tener que ocuparse de que Dios es su autoridad, porque a usted Dios está montando un ministerio con usted. A mí me costaba aceptar eso porque yo nací, me crié, Dios me sostuvo bajo autoridad toda la vida. Entonces para mí, ser un pastor ya con un ministerio era complicado, era difícil, porque yo no estaba acostumbrado así. Yo creí en la autoridad de Dios y eso es muy complicado, hermano, es muy difícil. Por eso cuando enseño sobre la autoridad de Dios y la autoridad delegada de Dios. Ayúdenos el Señor, porque esto no es fácil, es un sistema, es precioso. Ángeles, arcángeles, podríamos hablar de los arcángeles, de algunos que salen en la Biblia, de algunos querubines que salen en la Biblia, de algunos serafines que salen en la Biblia. A lo mejor más adelante vamos a hablar un poquito de ello, pero quería hablarle de este sistema, de esta situación que se produce. La gente cristiana, los que estamos en la institución de Jesucristo, tenemos que saber de que no estamos solos, hermanos. Ya hay que cuidarse. Cuidémonos, porque el ángel íntimo que tenemos, el Espíritu Santo, el que trae el hálito único de Dios a nuestras vidas, hermano, hay el que enfrentar ese ángel, porque dice que se hace reo del infierno. Ayúdenos el Señor. Dice que podremos faltar contra Jesús o contra el Padre, dice, pero no contra el Espíritu Santo. Ayúdenos el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Gracias le damos al Señor, nos ponemos en pie y damos gracias a Dios.